Muchas gracias, hermanos. Bendiciones, iglesia. ¿Cómo están hoy? Amén. Me siento muy contento. Tengo hace mucho tiempo, ¿verdad?, de no estar por aquí enfrente. Pero en el nombre de Jesús, hermanos, que todo lo que digamos hoy sea de bendición. Dígale a la persona que tiene al lado, qué bueno que estés aquí hoy. Que el Señor te bendiga y te prospere grandemente. Amén, hermanos. Todo proyecto, hermanos, parte de una visión, de una idea, de anhelar algo. Y para lograr ese proyecto es necesario realizar sacrificios, realizar esfuerzos y tener mucha dedicación. Ese es en el caso particular, pero si es en el caso general, se necesita que todos los miembros de un equipo tengan la misma visión para poder alcanzar esa meta planteada. Como Iglesia de Cristo, hermano, tenemos una visión general, y es la visión que nos ha dado el Padre, de ir y compartir el Evangelio a toda criatura. Y esa es parte de nuestra visión, hermanos, pero a manera particular, como congregaciones, también tenemos principios o propósitos, planes que como congregaciones nos reformulamos al inicio de año. Y es por eso, hermanos, que es necesario que todo proyecto, que todo plan, que todo propósito sea planteado, pero según la voluntad del Señor. Decía nuestro hermano en el Salmo 127, 1 al 2, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja. ¿Quiénes? Los que edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. El día de hoy, hermanos, vamos a ver qué se necesita para que sea Dios aquel que dirija nuestros proyectos. ¿Qué se necesita para que sea Dios aquel que se encargue de permitirnos lograr una meta que nos hemos trazado? Y para ello, hermanos, voy a pedirle que nos traslademos al libro de Nehemías, que está en el Antiguo Testamento, después del libro de Esdras. Y vamos a leer desde el capítulo 1. ¿Qué se necesita para que nuestros planes, para que nuestros proyectos sean dirigidos por Dios? Tener la actitud de Nehemías. Pregúntele al hermano que tiene al lado, ¿tienes la actitud de Nehemías? Usted dígale, no sé, porque todavía no sé cuál era la actitud de Nehemías. O si ya la conoce, pues dígale que sí, con seguridad. Descubramos cuál era la actitud de Nehemías y cómo Dios se va a manifestar en su vida. Dice Nehemías capítulo 1, versículo 1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando ya en Susa, capital del reino, que vino Hanani. ¿Y quién era Hanani, hermanos? Uno de los hermanos de Nehemías con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas en fuego. Imagínense, viene Nehemías y de parte de su hermano recibe malas noticias del pueblo del Señor. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en distintas congregaciones, siempre preguntamos cómo están los hermanos allá en San Pedro Sula, cómo están los hermanos allá en el sur, cómo están los hermanos allá en Olancho, y siempre queremos escuchar buenas noticias. Pero Nehemías recibió una noticia fatal de la ciudad de sus padres, del lugar de donde venía su familia, y le dice, estas personas afrentan un gran mal. Malas noticias para Nehemías. Y así inicia el libro de Nehemías. Y dice Nehemías que cuando oí estas palabras, me senté y oré, y hice duelo por algunos días, y ayuné, estamos en el versículo 4, y oré delante de la presencia de Dios de los cielos. Nehemías era el copero del rey, y estaba esperando buenas noticias del lugar de donde había sido deportado. Ahorita estamos viviendo un fenómeno
social, como es la deportación, ¿verdad? Entonces, creo que es más o menos el sentimiento de Nehemías de escuchar a alguien de su tierra. ¿Cómo están allá en Honduras mis parientes? No, mira que está complicada la cosa. Nehemías se indigna y grandemente y su reacción natural fue llorar. Su reacción natural fue postrarse y orar delante de la presencia de Dios. Pero Nehemías no se queda aquí. Nehemías no solo queda con ese deseo de que ojalá le vaya bien a mi pueblo, que ojalá estuvieran mejor, así como yo estoy aquí en el palacio del rey siendo su copero. Nehemías reconoce que su pueblo está mal porque había pecado, porque se había alejado de la presencia de Dios. Y dice, reconocemos, Padre, que en tu palabra dices que si nos apartamos de tu ley nos esparcirás. Pero también tu palabra dice que si nos volvemos a tu ley nos vas a reunir de donde sea que estemos. Y Nehemías tiene en su corazón un deseo. Y este deseo es el de hacer algo por el pueblo de Dios. Nehemías inmediatamente dice al Señor, versículo 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de todos tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia de aquel varón por el cual yo servía de copero al rey. Nehemías dice, hay algo que yo puedo hacer por mi pueblo, pero lo voy a colocar en tus manos para que me permitas tener éxito. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no hemos querido cambiar algo que nos parece injusto? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido revertir una situación de mal para nuestros hermanos, para nuestros compatriotas? ¿Cuántas veces no ha habido en nuestro corazón remordimiento por las cosas sociales que están aconteciendo? Con mi esposa nos indignamos cada vez que miramos la noticia de una bebé que ha sido afectada, ya sea por su mamá, por su papá, y sentimos ese dolor como que fuera nuestra hija, y quisiéramos hacer algo. Pero traslademos este sentimiento a la iglesia. Muchas veces nosotros vemos cosas que decimos, quisiera hacer algo para cambiar esto, para cambiar aquello. Y déjame decirte que Jehová está colocando en tu corazón el deseo del cambio. Jehová está colocando en tu corazón el deseo de que puedas hacer algo para revertir X o Y situación. Pero en vez de orar, muchas veces criticamos. Pero en vez de orar, muchas veces señalamos. Y en vez de orar, muchas veces nos vamos. Este no es la mejor manera de canalizar el deseo que Dios está colocando dentro de ti. Esta no es la mejor manera de la chispa que Jehová está encendiendo en tu corazón de decir, puede ser parte del cambio. La mejor manera, hermanos, es decirle al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Usted puede ser parte del cambio, hermanos, y puede decirle al Señor, si algo está sucediendo, si algo está pasando, permíteme ser tu siervo y úsame, Padre, y dame éxito en esta misión. Pero no asumamos la actitud más fácil, que es el de señalar, el de criticar, qué barbaridad en esa iglesia. Si no seamos parte del cambio. Nehemías, hermanos, identifica qué es lo que Dios había colocado en su corazón para realizar en beneficio de su pueblo. ¿Qué había escuchado de su pueblo? Que estaban pasando un gran mal, una calamidad. Y Nehemías dice, yo quiero hacer algo por mi pueblo. Puede ser que identifiques ahora mismo algo en la congregación y te des cuenta de un hermano que está sufriendo. Y te des cuenta de una hermana que está pasando enfermedad. Y te sientas dolido de corazón diciendo, ojalá mi hermana estuviera bien, ojalá mi hermano estuviera bien. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esa situación? Entonces Nehemías, sabiendo su deseo, sabiendo su fuego que tenía dentro, Nehemías encuentra la oportunidad. El primer elemento, hermanos, para que nuestros proyectos, para que nuestros planes sean dirigidos por Dios, es anhelar el bienestar de su pueblo. ¿Cuánto decimos amén?
¿Cuántos queremos ver una iglesia fuerte? ¿Cuántos queremos ver una iglesia grande? Y que muchas personas puedan escuchar el evangelio del Señor a través de nosotros. Ese es el deseo que todos tenemos. Todos deseamos ver bienestar en este lugar. Todos deseamos ver unidad en este lugar. Pero hay algo, hermanos, cuando nos sentimos indignados, es porque Dios te está llamando a que seas parte del cambio. Cuando identificas algo que no te gusta es porque Dios está tocando tu corazón y te está diciendo, tú puedes hacerlo. Y Nehemías encuentra la oportunidad delante del rey. Capítulo 2. Sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey de Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé vino, dice Nehemías, y serví al rey. Nehemías estaba encargado de que no envenenaran al rey. Nehemías estaba encargado de arriesgar su vida antes de que alguien quisiera hacer daño al rey. Tomaba vino él primero y dice, no, el vino está bien, puedes tomar tú. Entonces, versículo 1 dice, y como yo no había estado antes triste delante de su presencia, el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dice Nehemías. El versículo 3 dice, y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa del sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas están consumidas por fuego? Y el rey le dice, ¿qué cosa me pides, Nehemías? Mire, qué gran oportunidad se presentó ante la presencia de Nehemías. Y Nehemías se emocionó y dijo, rey, quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro. No. Dice la palabra del Señor que Nehemías, volvemos al versículo 3, al versículo 4. Entonces dice Nehemías, oré al Dios de los cielos. Se le presentó la gran oportunidad por hacer algo por su pueblo. Se le presentó aquello que tanto anhelaba, la chispa que había encendido Dios en su corazón, y Nehemías lo primero que hace es orar. ¿Cuántas veces cuando no sentimos ese deseo de ver un cambio, le oramos al Señor para ver cómo nos puede usar? ¿Cuántas veces hemos visto la oportunidad y antes de tomarla decimos, Señor, guíame para ver qué puedo hacer? O simplemente actuamos y hacemos según nosotros creemos conveniente. Nehemías demuestra ser un hombre guiado por Dios. El segundo elemento para que Dios dirija nuestros propósitos y nuestros proyectos es dejarnos guiar y dejarnos usar por el Dios Altísimo. Nehemías se encuentra ante la oportunidad, el anhelo de su corazón, y Dios le dice, aquí está tu oportunidad. Pero Nehemías inmediatamente reconoce y dice, esto viene de Dios. Cuando Dios te está tocando tu corazón, es porque Dios te quiere usar. Es porque Dios quiere que tú emprendas la misión de cambiar algo. Pero no según tu propia prudencia, no según tu propio criterio, sino según el criterio del Señor. Si hay un deseo en tu corazón, ve a tu cuarto, ve a tu casa y estando sola, dile al Señor, ayúdame a entender ese sentimiento que hay dentro de mí. Ayúdame a entender por qué me siento incómodo con esta situación. Ayúdame a identificar cómo puedo yo ser siervo tuyo con esta incomodidad que hay dentro de mi corazón. Porque si no logramos canalizar esas energías, hermanos, Satanás toma ventaja de eso. Y Satanás empieza a armar en nuestro corazón resentimiento, odio y oposición. Es necesario que ese deseo que tengamos ahora, ya sea por X o Y situación, la canalicemos a través de la voluntad de Dios y nos permita identificar cómo podemos servir dentro de su iglesia. ¿Cuántos decimos amén? Y estando ya Nehemías sabiendo lo que Dios tenía planeado para él, en el versículo 5 dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré.
Ya Nehemías tenía claro cuál era el propósito de Dios para su vida y cómo Dios lo podía usar. Entonces el rey me dijo, y allí también estaba la reina, mire, ahí estaba la presión de la esposa, y lo vas a dejar ir a lo vas a ir a dejar ir de gratis, le vas a darle el salario por irse a vacacionar a su casa. Estando la reina a la par, le dice, ¿cuánto durará tu viaje? Le dice el rey, ¿y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además le dije al rey, mire, la sabiduría de Dios. Ya habíamos hablado de la sabiduría de Dios. ¿Recuerda cuál es la sabiduría que viene de Dios? De lo alto, ¿verdad? Que decíamos que me permite actuar en beneficio de otros. Y dije al rey, si place al rey, se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera de enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías reconoce que no solo Dios le está dando sabiduría para poder entender su plan para con él y beneficiar a su pueblo, sino que Nehemías también identifica que todo lo que está logrando no es por mérito propio, sino que Dios se lo está concediendo por su, ¿qué dice? ¿Mano qué? Benéfica. Hermanos, cuando las oportunidades llegan a nuestras vidas, siempre es necesario la dirección de nuestro Dios para saber identificarlas. Cuando las oportunidades, hermanos, y más particular las oportunidades de servir dentro de la congregación, es necesario que sea Dios dirigiéndonos al lugar donde nos necesita que sirvamos. Y una vez estando allí, reconocer que todo el beneficio que podemos lograr causar o toda la bendición que podemos llegar a generar por medio de nuestro servicio, identificar que no es por mi propio mérito, sino es porque Dios me está queriendo usar en ese lugar. No es porque yo sea guapo. Tiene razón, hermano, no lo es. Yo sí creo que soy. Ay, pero, hermano. No es porque yo tenga buena voz como podemos llegar a pensar cuando dirigimos cantos. Es porque Dios quiere usarte y edificar a tu pueblo. No puedes tener nada. No puedes tener carro, no puedes tener posesiones, pero si Dios decide usarte, puede lograr grandes cosas a través de ti. Y Nehemías reconoce que todo ese beneficio que ha dado Dios no es porque era copero del rey, no es porque tenía influencia también, porque él escuchaba las grandes decisiones del rey para con el pueblo, no es por la cercanía, sino porque Dios había decidido usarlo para beneficio de su pueblo. El segundo principio para que Dios dirija los propósitos es dejarnos guiar y utilizar por Dios. Y me quedo mucho con esta frase, la mano benéfica, según la mano benéfica de mi Dios sobre mí. Todo lo que están logrando nuestros hermanos líderes, hermanos, es según la mano benéfica de Dios sobre ellos. Todo lo que logra un hermano en un ministerio es según la mano benéfica de Dios sobre ellos. No es según méritos propios. Sí es cierto que Dios nos provee de dones, de talentos, pero si Dios no nos utiliza esos dones y talentos, se quedan en nada. Por eso debemos saber identificar cuál es la voluntad de Dios y mi servicio en su reino. El tercer elemento para que sea Dios, hermanos, liderando esos planes, liderando esos proyectos, es superar esos desafíos con Dios. A pesar de las buenas intenciones de Nehemías en beneficiar a su pueblo, no pasó mucho tiempo para encontrar oposición. Esta palabra casi no nos gusta, ¿verdad? Nehemías 2:10 dice, pero oyéndole Sanbalat, horonita, y Tobías, siervo amonita, les disgustó en extremo. Mire, que viniesen alguno para procurar bien para los hijos de Israel. ¿Usted ha visto a alguien disgustado alguna vez? Bueno, en la casa a veces nos vemos disgustados, pero disgustarse en extremo es alguien demasiado molesto y decir, ¡qué barbaridad! ¿Por qué le quiere hacer bien a los hijos de Israel?
¿Sabe usted por qué Nehemías, este señor llamado Sanbalat, Horonita, y Tobías, de origen, ¿qué dice? Amonita, estaban disgustados con la decisión de Nehemías? ¿Alguien ya identificó por qué estaban disgustados? Por su origen. Por eso el autor recalca de qué lugar venían. Horonita. Y el otro era de Amonita. Horonita era una referencia a que era alguien de Harán. O sea, no era parte del pueblo de Dios. Y por eso se disgusta en ver bien a otras personas. Este señor Sanbalat era el gobernador de Israel en ese momento y él había sido deportado para ese lugar para gobernar este pueblo. No era parte del pueblo de Dios, entonces sentía repulsión en ver bien a los judíos. Cuando alguien no comparte una visión, hermanos, que viene de Dios, es porque no desea muchas veces ver el bien de su pueblo. Y no quiero decir que encontrar oposición está mal, porque muchas veces podemos, dice, no, la palabra es no estar de acuerdo con algo, ya sea que estemos reacios al cambio, ya sea que estemos acostumbrados a hacer algo de la misma manera y pues es parte de los cambios, o ya sea que pensamos de manera contraria porque vemos la desventaja y está bien. En el pueblo de Dios somos personas libres, pensantes y siempre estamos buscando la manera de ver mejor a su pueblo. Cuando llevamos la clase de gestión de proyectos en la universidad, se nos enseñó que ante todo cambio, ante todo proyecto siempre habrá oposición. Y uno de los principios es saber comunicar el proyecto. Nehemías supo comunicar el proyecto a su gente. Nehemías supo comunicar el proyecto a la gente que era parte del pueblo de Dios. Dice el versículo 16, y no sabían los oficiales del capítulo 2 dónde yo había ido, ni sabían qué había hecho, y hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Y les dije, ustedes ven el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías tenía claro el proyecto que Dios había colocado en su mente y lo sabe comunicar a su gente y su gente lo sigue. Pero aquellas personas que no eran parte del pueblo de Dios, que no tenían ese sentimiento por ver al pueblo de Dios bien, dicen, no, yo no quiero ver ese proyecto concluido. Es necesario, hermanos, que cuando estemos en oposición a algo, identifiquemos cuál es la raíz de ese sentimiento, de esa oposición. Si es que me opongo por que no conviene, o si es porque me opongo por un sentimiento egoísta de no querer ver bien a algo dentro del pueblo del Señor. Es necesario que nos examinemos y veamos si estamos en una oposición que realmente tiene fundamento o simplemente es una oposición egoísta y una oposición carnal. Hermanos, cuando somos parte del pueblo de Dios, toda decisión, todo principio se basa en el elemento número 1, ver el bienestar del pueblo de Dios. Si es de bienestar para el pueblo de Dios, démosle, entrémosle y vayamos a trabajar. Y veo usted que se convencieron tanto estas personas que aquella oposición, aquellas personas que no querían ver el templo las murallas concluidas, vinieron y mandaron a sus ejércitos. Y me enviaron profetas falsos y le dijeron, Nehemías, te quieren matar y Dios me ha dicho que te ocultes en el templo para que no te asesinen. Y Nehemías identifica la situación y dijo, este no es un profeta de Dios. Este profeta ha sido comprado por aquellos que no han querido ver la obra de Dios terminada. Y Nehemías hace
oídos sordos a esta palabra y sigue la construcción del templo. El tercer elemento para que Dios dirija nuestros proyectos, hermanos, es superar todo desafío de su mano. Y ve usted cuál fue la actitud de aquella gente convencida de que estaba siendo utilizado con los propósitos de Dios. Nehemías capítulo 4, versículo 17, vea de qué manera trabajaban. Y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra con una mano y con la otra, ¿qué? Tenían la espada. No, yo voy a estar de guardia aquí, voy a ver que nadie venga. Voy a ver a los demás trabajar. Con una mano hacían el trabajo, dice, y con la otra tenían la espada lista para defender la obra de Dios. Que esa actitud de convencimiento, hermanos, sea con todos los proyectos que tengamos como congregación. Que esa actitud de convencimiento de saber que somos usados por Dios y que Dios está obrando en bienestar a su pueblo nos permita tener ese deseo de servir. Y si es necesario, hermanos, que estemos de día, de noche aquí trabajando, estemos dispuestos para que la obra no se detenga. No le estoy diciendo que traiga una espada, ¿verdad? Porque no es esa la situación, sino que sea la espada del convencimiento. Que sea la espada de que yo quiero servir al Señor y aunque esté cansado, aunque esté ocupado, siempre voy a dedicar ese tiempo para servir al Señor. Una de las situaciones que hubo contradicción es una condición cuando recuerdo a los discípulos ver que una mujer derrama perfume sobre Jesús y les dice, hey, pero este perfume es tan caro que se puede usar para darlo a los pobres. Y el autor del Evangelio de Juan dice, pero no era porque quería que se le diera a los pobres, sino era porque sustraía de los bienes de los apóstoles. Cuando hay un deseo de beneficiarme de los proyectos de la obra del Señor, hermanos, me puedo poner a todo. Pero cuando hay un deseo genuino, desinteresado, de ver al pueblo de Dios bien, no importa el día, no importa la hora, yo estoy ahí, listo para servir. Hermanos, a pesar de la oposición, a pesar de las circunstancias, la obra fue terminada. Y vea lo que dice Nehemías capítulo 6, versículo 15 y 16. ¿Cómo se enorgullece el pueblo? ¿Cómo se enorgullece Nehemías de haber sido un instrumento de la palabra de nuestro Padre Celestial? En Nehemías capítulo 6, versículo 15 y 16 dice lo siguiente. Vamos a leer del 15, dice, fue terminado pues el muro el 25 mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Hermanos, cuando lleguemos al final del año 2025, diremos y conocerán que por nuestro Dios fueron hechas todas estas obras. Porque fue Dios el que dirigió todo proyecto, porque fue Dios el que nos causó esa chispa de deseo de querer revertir una situación, porque fue Dios el que nos guió hacia aquellas oportunidades de servicio y porque fue Dios el que nos ayudó a poder superar toda dificultad. Quiero invitarle a que se ponga de pie y podamos orar por los proyectos de la iglesia. Quiero invitarle a que se ponga de pie y podamos pedirle al Señor canalizar esa chispa, ese deseo de ver cambios, canalizar esa chispa, ese deseo de querer ver las cosas mejor y digámosle, heme aquí, envíame a mí, Señor, yo quiero ser tu siervo. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por el ejemplo que nos ha dejado a través de Nehemías. Gracias porque hay un hombre, Padre, que se sintió indignado al ver su pueblo destruido, al ver su pueblo triste, al ver su pueblo en cenizas y decidió hacer un cambio, Padre, para revertir esa situación. Permítenos, Padre, si hemos visto algo que no nos parece, encender ese fuego, encender esa chispa y podamos anhelar el bienestar del pueblo de Dios. Danos dirección, Padre.
Danos inteligencia de lo alto y permítenos identificar en dónde podemos servir. En qué lugar podemos serte útiles. Y no porque seamos personas con méritos, sino porque tú decides utilizarnos. Aparte de nosotros, Padre, toda aquella actitud, aparte de nosotros, todo aquel sentimiento negativo, y permítanos ser llenos del fruto del Espíritu Santo, Padre. Ayúdenos a superar todo desafío. Ayúdenos a superar toda dificultad y sea usted, Padre, glorificado en todo. Ponemos en sus manos, Padre, a nuestros líderes. Ponemos en sus manos a nuestros ancianos, a nuestros diáconos, a nuestros coordinadores de ministerio, a cada hermano, hermana que dedica su servicio, ya sea en la limpieza, ya sea en la evangelización, en todas las áreas, Padre, del ministerio. Sea usted bendiciendo estos propósitos para que en todo sea usted glorificado. Perdónenos, Padre, cuando el pecado nos ha impedido servir. Perdónenos, Padre, cuando el pecado nos ha hecho personas que no merecemos servir en su reino. Pero a través de la sangre de Cristo encontramos perdón y restauración. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, ponemos en sus manos toda obra, todo proyecto, y sea usted edificando la casa, y sea usted guardando este pueblo santo. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.